amigos del portal del coaching y bienvenidos a nuestro espacio La Entrevista. Hoy nos acompaña Cris Moltó. Ella es escritora de varios libros ya, también es comunicadora, Executive Coach PCC certificada por ICF, fundadora y socia directora de la empresa Global Co & Co, directora de comunicación de LESIN, que es Estudios Superiores de Sinergología, miembro de la Junta Directiva de ICF España como vocal de marketing y comunicación, es articulista también habitual en diferentes medios especializados de comunicación, entre ellos nosotros, Portal del Coaching. Ha colaborado también como blogger coach en la revista AR. También es colaboradora y contertulia de espacios radiofónicos en Capital Radio y Onda Mujer. Es autora de varios ebooks, entre ellos Los 15 canales del cambio, El taburete mágico, La comunicación valorativa y Los niveles lógicos de DILT para principiantes. Autora en papel de las 365 reflexiones de lo realmente importante en nuestra vida. Es autora reciente de 133 maneras de entender el éxito y cómo descubrir cuál es la tuya. Hola Cris, enhorabuena por haber llegado a esa segunda edición que sé que acabas de publicar. Bienvenida y bueno, pues encantada de que hoy nos acompañes aquí en nuestro espacio de la entrevista. Hola Magda, darte las gracias y la enhorabuena por esa presentación de, bueno, de primer nivel, no, de súper nivel, me ha encantado, muchas gracias y por supuesto muy contenta y muy agradecida por lo que acabas de decir, ¿no? Por esa segunda edición, sí. Cuéntame un poquito, ya que vamos a hablar hoy aquí ampliamente de tu libro, porque me parece fantástico el tema que has elegido, que precisamente es el tema del éxito. Cuéntame un poquito, ¿cómo surgió en ti la idea de esta obra, de este libro? Pues fíjate, una de las cosas que has dicho en tu presentación es que soy coach PCC, ¿no? Y yo creo que para todas aquellas personas que nos escuchen, que probablemente van a ser muchas, en torno al portal del coaching, nunca mejor dicho, van a entender perfectamente hasta qué punto ha sido significativo. Mira, en clave de coaching nosotros siempre solemos decir que las conversaciones extraordinarias producen resultados extraordinarios. Pues yo te diría que esto que ha sucedido con este libro ha sido exactamente lo mismo, porque lo que surgió en una conversación, en ese momento fuera de lo común, 2 años después, pues ha culminado en la publicación de un libro. Fantástico. ¿Y qué ha significado para ti la interacción con todas estas personas que han participado? Porque, bueno, han participado muchísimas personas, ¿verdad? Claro que sí. Mira, fíjate, si han participado tantas personas que si tuviésemos que hablar exactamente de los tipos de perfiles, yo te podría decir que solamente hablamos de 133, ¿vale? Porque el número de 133 se corresponde con las personas a las que he entrevistado. Y han sido más de 80 perfiles las que han salido en todas ellas. Y hablamos pues desde, no sé, sinergólogos, hablamos de coaches, hablamos de pilotos de avión, hablamos de estudiantes de universidad, de universidad, de casi universidad porque todavía no estaban. Hablamos también de directores de cine, de periodistas, de un abanico súper amplio de personas, pero si yo tengo que hablar de esa interacción que tú decías, ante todo me ha hecho darme cuenta básicamente de tres cosas. Mi interacción ha sido fruto, en todo caso, de su generosidad, porque gracias a ella yo he obtenido con cada una de las entrevistas información de valor añadido y he intentado con todo mi cariño y con todo el respeto, porque también ha sido muy importante, ajustarlo y enmarcarlo dentro de lo que yo he creído que era conveniente que la gente supiese en torno al éxito. Así que yo destacaría sobre todo eso. Mucha generosidad, y también mucho agradecimiento. Estoy muy agradecida a todas ellas porque me han proporcionado un gran aprendizaje. Sí, una de las cosas que me has dicho es que tú querías precisamente que el agradecimiento fuera para ellas, para esas personas que han colaborado contigo, ¿verdad? Claro que sí, y estoy muy agradecida, primero porque en algunos casos me ha permitido conocer a personas maravillosas, porque tengo que decir que de las personas entrevistadas, no al conjunto de todas las he conocido inicialmente. Ha habido personas a las que
fruto de la casualidad o fruto de las conversaciones y de las entrevistas realizadas han hecho que esas personas llegasen a mis manos para poder también ser de ese modo. Pero estoy muy agradecida y estoy tan agradecida que yo hasta el punto de que pensé que incluso tenía que tener la posibilidad de devolverles un poquito de lo que ellos me han dado. Y la portada del libro, que si me permites la voy a enseñar. Mira, la portada del libro creo que es uno de los ejemplos en los que puede verse, pues, o por lo menos he intentado que se refleje algo así. Y es que cada una de las huellas que aparecen, en el fondo son las huellas que cada uno de ellos han conseguido dejar en mí y dejar en las personas que les rodean, ¿eh? Bueno, y también seguro que van a dejar en todas las personas que las lean, ¿verdad? Estoy convencidísima de que así es, entre otras cosas porque cuando yo decía antes que la información ha sido información de valor añadido, es que es verdad. O sea, son personas que evidentemente en el fondo tenemos que tener muy en cuenta que este libro de las 133 maneras de entender el éxito y cómo descubrir cuál es la tuya, en realidad es un estudio de investigación. Y ese estudio de investigación a mí me ha proporcionado, gracias a la extracción, pero sobre todo a la recopilación de información que esas personas me han proporcionado, pues una pizquita de lo mucho que hay en torno a todo ello. Qué hermoso. Y también una de las cosas que me habías comentado es que estabas también muy feliz porque también te había hecho el prólogo una persona, pues, importante para ti, ¿verdad? Cuéntanos. Pues claro que sí, la persona a la que te refieres es Félix Torán, y es que a él también otra de las palabras, además bien en grande, es agradecimiento por mi parte. En primer lugar porque lo hizo súper fácil todo. O sea, desde el minuto 1, en el momento en el que yo contacto con él, en el momento en el que le ofrezco la posibilidad de hacerlo, su rapidez, la agilidad y sobre todo la generosidad con que me fue devuelto el prólogo una vez que ya estuvo realizado, es que no puede, por mi parte no puede ser otra cosa. Y lo cierto es que teniendo en cuenta que es una persona muy ocupada, que viaja muchísimo a nivel internacional y que, bueno, que es científica, que esa es luego la otra parte, ¿no? Él es una persona muy conocida en el mundo de la ciencia, porque es doctor en ingeniería electrónica y es ingeniero aeroespacial. O sea, ha colaborado, tiene más de 110 publicaciones científico-técnicas, tiene patentes, tiene publicaciones en revistas muy conocidas, es invitado como profesor en diversos másters, o sea, pero es que además trabaja para la Agencia Espacial Europea. Entonces, teniendo en cuenta que esa parte tan científica a mí, de cara un poco a lo que yo quería con el estudio de investigación que estaba haciendo, me era muy importante. También es verdad que lo bueno de Félix es que tiene una parte humanista, y es que esa parte no ha sido contradictoria a la hora de desarrollar su interés y su pasión por las personas, ¿no? Porque yo creo que esa es la otra faceta y la otra cara de Félix Torán. Él es un gran científico, pero también es una persona, es un experto conferenciante en el desarrollo y crecimiento de personas, y prueba de ello es que son más de 10 libros los que tiene publicados, o sea que estoy encantada. Pues nada, felicidades, Cris, por que te lo haya prologado él. Desde luego es un honor y es un lujo, porque sí, es fantástico. Tú eres coach, como he dicho en tu presentación, eres coach desde hace ya muchísimo tiempo, estás en ICF, pero lo que te quiero preguntar es, con que el libro lo has hecho a través de entrevistas, ¿qué habilidades de coach has utilizado, has desarrollado ahí en esas entrevistas a las personas que han participado? Vale, pues mira, lo bueno de esto, y me encanta la pregunta que acabas de hacer, sobre todo para de entrada dejar muy claro que tú mismo has utilizado la palabra adecuada. Han sido entrevistas, es decir, cuando yo he entrevistado a estas personas, en ningún caso lo que he hecho ha sido realizar con ellas sesiones de coaching. Esas personas me han proporcionado una información que me ha permitido extraer lo que yo he creído conveniente para llevar a cabo el estudio. Pero no he hecho, esas entrevistas no han sido en ningún caso sesiones de coaching. Pero sí es verdad que en las entrevistas, aunque uno tiene que ser muy directivo para obtener la información que quiere, eso está clarísimo, que esa es otra de las grandes diferencias en el mundo del coaching. En el coaching uno no puede pretender dirigir o llevar a su cliente a un punto B si el cliente no quiere hacerlo por sí solo o en función de lo que se esté tratando en el momento, ¿vale?
Pero de cara un poco a las habilidades, sí es verdad que hay cosas que facilitan el que una entrevista vaya de un modo o vaya de otro. Sobre todo cuando lo que haces es enfrentarte a personas a las que no has conocido anteriormente. Entonces, yo creo que una de las cosas más bonitas o una de las habilidades más bonitas que yo he tenido que tener en cuenta a la hora de estar con las personas entrevistadas, pues ha sido un poco el generar el espacio, sobre todo en el que esas personas se pudiesen sentir seguras, sabiendo que era basado en el respeto y en la confianza absolutamente, pero también haciendo uso pues de cosas tan importantes y a priori tan dadas por supuesto como puedan ser las preguntas poderosas, porque las preguntas sobre las que se han hecho han incitado a la otra persona a ir más allá, a reflexionar y a, sobre todo, dejarse llevar por la parte de introspección que todos necesitamos para, además de la superficie, pues hacer como los icebergs, ¿no? Profundizar e ir más allá. Entonces, esa ha sido otra de las habilidades. Otra de las cosas que también me ha ayudado mucho, hablando un poco en torno a ello, pues ha sido, por ejemplo, comunicación efectiva y eficaz, evidentemente, claro que sí. Las preguntas poderosas ya las hemos dicho. El manejo de los silencios también ha sido muy importante. Porque otra de las cosas que también ha sucedido es que en las entrevistas no ha habido momentos bonitos, pero también ha habido momentos emotivos y momentos en los que las personas se han emocionado. Y eso muchas veces por parte de la persona que tenemos enfrente, lo único que implica es escuchar. La escucha activa también ha sido fundamental ahí. Sobre todo porque muchas veces hay cosas que están ahí y que se dicen, pero hay otras que no se dicen. Que luego también esa es la parte de la que me he brindado de la sinergología, ¿no? Que me ha permitido ver exactamente las personas cómo se acompañaban corporalmente con su lenguaje o no. Yo destacaría esas y otra muy importante, tal vez, la conexión. Yo necesitaba encontrar el momento y sobre todo necesitaba conectar con las personas de enfrente para que realmente los espacios de complicidad y sobre todo de confianza, porque muchas personas han compartido intimidades, porque han sido espacios íntimos, pues se sintiesen a gusto. Y la empatía también ha sido otra de las cosas que ahí nos ha podido ayudar. Puedo entender entonces por todo esto que nos cuentas que tal vez también haya significado un camino, un momento de autodescubrimiento también para esas personas que han participado. Pues sí, y te voy a decir hasta qué punto. Mira, bien es cierto que con el marco de referencia que esas personas se iban encontrando sobre la marcha, en realidad se daban cuenta de que las preguntas que yo les iba haciendo les estaba permitiendo saber en ese momento si realmente estaban honrando en su propio camino al éxito todo eso. Entonces, había personas que a través de la entrevista, una vez concluida, lo que hacían era reafirmarse y confirmar que efectivamente estaban en su camino tal y como querían. Había otras que no estaban totalmente convencidas o que se estaban dando cuenta de que no todo era como, o no todo estaba siendo como ellas querían, y eso también les servía para replantearse y para cuestionarse otras cosas. Y luego también el hecho de que esto también me ha sucedido. Yo he tenido entrevistas de todo tipo en el sentido de que ha habido personas a las que he entrevistado que no se han encontrado en su mejor momento. Y cuando digo su mejor momento, pues es que a nivel personal, pues o estaban sufriendo un duelo o una ruptura o momentos delicados que todos tenemos a lo largo de nuestro camino y que forman parte de la vida. Y eso hace, pues por un lado, que realmente te cuestiones y te replantees las cosas, pero también que te des cuenta y que tomes conciencia de que no vas por tan mal camino como uno piensa o como pensabas a priori. Y háblame un poquito de las personas, porque tengo entendido que han colaborado también personas que son famosas, muy conocidas, muy populares. Háblame un poquito de estas personas. Claro, es que esto forma parte un poco de la diversidad que yo quería ofrecer a la hora de entrevistar a personas. Es decir, las personas a las que he entrevistado,
Cuando decíamos antes que había más de 80 perfiles, es que estos perfiles además también quería que fuesen, además de personas anónimas, personas ligadas al mundo de la empresa, personas ligadas al mundo del coaching, porque también he tenido la oportunidad de entrevistar a los presidentes de la ICF, que por lo menos yo he tenido la suerte de conocer desde que estoy en ella, ¿vale? Y todos además me brindaron la posibilidad de hacerlo, o sea, encantados, tanto en España como en Global. También entrevisté al presidente de Global, pero también quería hacer lo mismo con personas conocidas y con personas que, bueno, que tienen cierta relevancia de cara a otras personas. ¿Por qué? Porque los testimonios siempre inspiran a otras personas y porque muchas veces parece que no, pero ayuda muchísimo. Una palabra, una frase, un algo o el hecho simplemente de sentirte identificada con esa persona en cuestión. Y por eso lo que intenté fue elegir personas representativas dentro del mundo, en este caso, porque dentro del plazo que yo me había marcado no tenía más tiempo, ¿no? Pero del mundo de la psicología, ahí, por ejemplo, estaba Laura García Agustín, que es una psicóloga muy conocida, no solamente por su papel como psicóloga, que también, sino porque colabora habitualmente en medios de comunicación, televisión, radio, o sea, de todo tipo. Luego, por ejemplo, ella estaría dentro del ámbito de la psicología. Dentro del ámbito, por ejemplo, de la comunicación, pues Pilar García de la Granja, que ella es corresponsal de Mediaset de Telecinco en Estados Unidos, entre otras muchas cosas, pero es una persona muy conocida dentro del mundo de la corresponsalía y dentro del mundo del periodismo. Exactamente lo mismo, pues para el mundo del deporte con Vicente del Bosque o con Pablo Usoz, que ha sido atleta y deportista olímpico, además de seleccionador del equipo de hockey. Lo mismo, por ejemplo, para el mundo de la arquitectura, en el caso de Joaquín Torres, pero y luego también la gran suerte que he tenido con el caso de cómo ha sido Enrique Alcat. Enrique Alcat ha sido una persona súper, súper, súper conocida dentro y tengo que remarcar y recalcarlo de súper, porque tuve la gran suerte de realizar prácticamente, yo diría que si no su última, su casi última entrevista, porque al poquito tiempo de entrevistarlo falleció. Y de verdad, fue una sola entrevista y una sola ocasión la que tuve la oportunidad de estar con él y es una persona increíble. De hecho, su entrevista la recomiendo 100% porque es maravillosa. Y él es una persona muy conocida dentro de lo que es el mundo de la comunicación, de lo que es el mundo de la empresa y que merecía la pena que estuviese ahí. O sea que sí. Fantástico. Bueno, y vamos a comenzar a hablar un poquito. Hasta ahora hemos hablado de las personas que han colaborado contigo, pero vamos a empezar ya un poquito a hablar del éxito, ¿no? Okay. Y me gustaría que comenzaras a decirnos, pues, algunas características que tienen las personas de éxito. Cuéntanos. Mira, lo bueno de ser un trabajo de investigación es que te proporciona muchos datos y mucha información y los lectores y todas aquellas personas que quieran leerlo van a encontrarlos todos, absolutamente, todos los datos que yo he extraído. Sobre todo porque también he respetado una cosa, de toda la información que yo he extraído. Para lo que tú acabas de preguntarme, ¿no? En cuanto a los aspectos o los ingredientes o aquellos requisitos indispensables, sí es verdad que el elemento común, te diré, de todas las preguntas realizadas, el trabajo y el esfuerzo en grande ha sido para todas. Luego es verdad que en función de si lo que hacemos es hablar de aspectos, de emociones y sensaciones en cuanto a lo que sentimos, los valores que honramos y un poco todo eso varía, ¿no? Pero como ingrediente fundamental podríamos decir que están estos, porque esta es otra de las cosas que he hecho. Yo he respetado la mención de todos los aspectos o de todas las preguntas, de todas las respuestas que yo he recibido, pero luego sí es verdad que lo que he hecho ha sido decir, bueno, de todas las que yo he obtenido, ¿cuáles han sido las estrellas? Yo las he llamado star, ¿no? ¿Cuáles han sido las estrellas? Pues una de ellas, en este caso, sí te puedo decir que ha sido el esfuerzo y el trabajo como primera, en cuanto a todo el más común de todos. Yo me quedaría con ese. Pero hay un montón, ¿eh? Hay un montón, ya te lo digo. Bueno, hay que leer el libro para poder ver cuántas, ¿no? ¿Verdad? Claro que sí.
claro que sí. ¿Y dónde se sitúa el fracaso? Porque estamos hablando del éxito, pero yo creo que son dos cosas que, bueno, están ahí, ¿no? ¿Y dónde sitúas tú el fracaso? Pues mira, como la vida misma, en el propio camino al éxito. O sea, yo creo que además, y esto para todas las personas que nos puedan estar escuchando, si hay algo, o sea, es como todo, ¿no? La vida está llena de luces y sombras, pues en el caso del éxito sucede exactamente lo mismo. Yo creo que una de las cosas más bonitas o mejor que podemos aprender en estos momentos es a normalizar las cosas, y normalizar las cosas en este sentido significa pues el ser conscientes de que el fracaso forma parte del propio camino al éxito. Y compartirás conmigo el hecho de que si no todas, o sea, si no casi todas, yo me atrevería a decir que todas las personas que han conseguido lo que hayan querido conseguir en sus vidas, haya sido de la manera en la que haya sido, las más importantes, las más reconocidas o cualquiera de nosotros, es muy difícil que lo haya conseguido a la primera. Y si es así, por favor, que me lo presenten. ¿No? Porque yo creo que en el camino, pues son muchas situaciones en las que pues no nos pueden salir todo lo bien que quisiéramos, pero sí es verdad que el aprendizaje que extraemos de cada una de ellas va a hacer que a través de, pues no sé, de capacidades como por ejemplo nuestra tolerancia a la frustración o la resiliencia, nos ayuden a enfrentarnos de un modo mucho mejor, y que en ese propio camino al éxito, al final, nos resulte más fácil que todo eso. ¿Dónde se sitúa un poco, para resumir y concretar lo que me has dicho? En el propio camino al éxito y como parte natural de él, desde mi punto de vista, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. De hecho, hay muchos autores que no cuentan el fracaso como tal, sino una manera de todavía no haber dado con la solución o con la manera correcta en la que uno quiere hacerlo o que uno está persiguiendo, ¿no? O sea, que el fracaso es, o sea, tache ese fracaso y póngase aprendizaje, ¿no? Esta no era la manera. ¿Cómo lo mejoro eso para llegar, no? Claro que sí. ¿Verdad? Bueno, pues, bueno, y ahí donde estábamos, ¿no? Ahí donde estábamos hablando me gustaría preguntarte también cuáles son esos fracasos con los que nos podemos encontrar en ese camino al éxito, ¿no? Porque hemos hablado de cuáles son los factores para conseguirlo, pero ¿y cuáles son esos fracasos? O sea, no fracasos, hemos dicho que no existen. ¿Cuáles son esos elementos u obstáculos que nos podemos encontrar? Yo básicamente, aunque en el cuadrito estar, por así decirlo, hay más, pero yo destacaría dos fundamentalmente. Y además ganan por goleada a los restantes. El primero es nosotros mismos. Yo creo que somos nuestro mejor amigo y nuestro mejor enemigo. O sea, nuestro peor enemigo en este caso, ¿no? Nuestro mayor obstáculo. Sí. Este sería el mega estrella, por así decirlo. Y luego el siguiente que le sigue en la cola, pues estaría situado a la par de lo que implica para nosotros el miedo y los miedos. Y yo he querido hacer esa diferencia del miedo y los miedos, porque sí es verdad que hay personas para los que esa distinción existe como tal. Es decir, hay personas que lo que hacen es tenerle miedo al propio miedo, pero hay otras que lo que hacen es tener muy identificados qué clase de miedos son las que les producen ese miedo. Entonces, dentro de esas dos, aunque las situemos en la misma, porque al final es miedo, ¿vale? Y eso en un momento dado para nosotros es bloqueante y es limitante, pero sí he querido separarlos, y de hecho en el libro sí que aparecen todos aquellos miedos identificados como importantes y sobre todo como obstáculos en un momento dado que nos puedan impedir avanzar en nuestro camino y en un momento dado quedarnos al límite de no conseguir aquello que queremos. Otra cosa importante del éxito es que la verdad es que desde que nacemos nos inculcan o nos enseñan que el éxito es ser el número uno, que asociemos el éxito con cosas materiales, con posesiones materiales, ¿no? Y yo creo que la verdad nunca nos dicen que a lo mejor el éxito es algo tan, bueno, iba a decir tan simple, desde luego no lo digo, no es que sea simple, pero simplemente pues estar en paz con nosotros mismos, ¿no? El sentirnos en equilibrio. ¿Qué piensas tú de esto después de haber escuchado a todas esas personas? Bueno, yo con lo que me quedo
sobre todo, es que a día de hoy hay mucha confusión. Y tal vez por ello yo con este libro lo que he pretendido es que se hable en primera persona. Es decir, normalmente cuando se nos habla del éxito, siempre se nos habla en boca de terceros, en boca de otras personas que pueden aportarnos, pero nadie habla en primera persona. Nadie dice, esto para mí es el éxito, esto me funciona a mí, esto es lo que me ha valido, esto es lo que me lo ha puesto difícil y esto es lo que yo estoy honrando en mi camino cuando quiero alcanzar el éxito. Entonces, el hecho de haber cogido a personas de carne y hueso con las que poder hacerlo, creo que eso que nos parece tan lejano y sobre todo tan ajeno a nosotros, hace que pisemos pies sobre tierra. Pero luego además también es verdad que el éxito, cuando yo hablo de confusión, es que muchas veces estamos muy confundidos, en primer lugar, pues o por el entorno, por el ambiente, por los medios de comunicación, por la sociedad, por lo que estamos vendiendo, por lo que sea, da igual. Pero muchas veces sí es verdad que la gente piensa que cuando hablamos de éxito, hablamos también automáticamente hablamos de reconocimiento, de fama, de reputación. Pero claro, esto en realidad podríamos decir, o por lo menos ha sido mi planteamiento, es que en realidad esto, más que el considerarlo de ese modo, en realidad son las caras o las máscaras que ofrece el éxito en torno a él. Pero luego en realidad, cuando tú decías lo de sentirse bien con uno mismo, ser feliz, estar feliz, es que a la hora de la verdad, es que la esencia de la vida es muy simple. Entonces, sí es verdad que para cada persona y con independencia o no de sus circunstancias, de su entorno y de su todo, sí es verdad que va a hacer que su definición sea de un modo o de otra. Pero fíjate que he entrevistado a personas de todo tipo. No he logrado que haya una definición igual, para que te hagas una idea. No hay ninguna igual, y prueba de ello es que lo reflejo, o sea, que no es porque yo lo diga. Pero sobre todo hace que uno se dé cuenta de hasta qué punto nos complicamos la vida. Nos encanta mirar hacia afuera y por fuera muchísimo. Pero realmente cuando tenemos que hacer esa mirada hacia adentro, es que la hacemos muy sencilla y sobre todo la hacemos pensando en lo que realmente es importante para nosotros. Y a veces basta simplemente con lo que tú decías. Claro, miramos hacia afuera y también nos gusta compararnos. Uh-huh. Y al compararse a veces pues hace que precisamente ese éxito pues a lo mejor no lo consideremos tal, ¿no? Cuando probablemente sí que estamos siendo exitosos. Claro, pero eso es un poco ahí, volveríamos a lo mismo, ¿no? Ahí estamos hablando de la apariencia del éxito, de hacer que los demás crean algo que en realidad no es, o todo lo contrario, encontrarnos con personas que aparentemente no son exitosas según el condicionamiento social que pueda tener alrededor y sin embargo puede ser la persona más exitosa del planeta para sí misma. ¿Quién tiene esa vara de medir? Yo creo que al final a las únicas personas que tendremos que rendir cuentas y las únicas personas a las que tenemos que dar explicaciones de ese tipo es a nosotros mismos. O sea, esto creo que lo tengo bastante claro. O sea, eso es lo bueno también, Magda, de haber entrevistado a todas estas personas. El hecho de que hayan sido 133 maneras, pero 133 miradas, 133 perspectivas, 133 visiones, formas de entender la vida y 133 realidades. Porque cada persona vive una realidad distinta. En el mundo que vivimos, con tantas prisas, con tanto ajetreo, ¿cómo podemos conciliar el éxito profesional con el éxito personal? Pues yo creo que, si decía hace un momento que a la hora de la verdad la esencia es la esencia y que somos muy simples, pues yo creo que simplificando. Yo creo que a la hora de la verdad, cuando somos capaces de quitarnos todo lo que nos molesta, todos esos obstáculos, todo eso que distorsiona y todo eso que nos crea interferencias, es que nos
resulta mucho más fácil conciliar y encontrar el equilibrio. Pero claro, para hacer todo eso, volvemos a lo mismo. Uno tiene que hacer un ejercicio de introspección y un ejercicio, sobre todo, de mirarse hacia adentro y de hacerse la pregunta, ¿no? De ¿qué es el éxito para mí? Y saber si realmente lo que tú decías, dentro de esa parte o de ese ámbito profesional, quiero que sea de una manera o quiero que sea de otra, o quiero que prime lo que mi vida personal quiera o no quiera, o quiero alinear las dos cosas. Es que no tienen por qué ir por separado, que a la hora de la verdad yo creo que se puede encontrar la manera de que converjan y de que, bueno, tengan una parte común. El equilibrio. Yo creo que la búsqueda del equilibrio ayuda mucho a todo eso. Pero claro, todo eso no se busca afuera. Volvemos a lo mismo, se busca en uno mismo. Claro. Y después de estas 133 maneras de éxito, porque lo que me queda clarísimo es que hay tantas definiciones de éxito como personas habemos en el mundo. Eso es. Me gustaría preguntarte si ha cambiado la percepción que tú tenías del éxito antes de realizar este trabajo y también, pues, dentro de esas 133 maneras, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es hoy día, después de haber vivido toda esta maravillosa experiencia, cuál es tu definición del éxito? Vale, para la primera pregunta te diré que mi definición como tal no ha cambiado. No ha cambiado, pero porque muy probablemente el ejercicio de reflexión que yo les pedí a las personas entrevistadas es el mismo que yo realicé primero conmigo misma. Es decir, yo no puedo pedirle a la gente que se haga una pregunta si previamente yo no he sido capaz de hacérmela y responderla. Y en ese sentido, lo que sí es verdad es que aunque mi definición sea mi propia definición, ¿no? Porque hablamos de mi propio camino y de lo que yo he creído y de lo que yo estoy haciendo en él por alcanzar el éxito, sí es verdad que lo que me ha hecho es ver la vida de otra forma y ampliar el espectro con el que poder mirarlo. Y la segunda pregunta, que va dirigida a mí. No te escapes. Vale, la segunda pregunta, vale, pues para honrar un poco lo que ha sido y lo que es mi propio camino al éxito, yo ahí destacaría básicamente dos elementos que creo que han sido fundamentales en mi vida. El primero está relacionado o tiene mucho que ver con la toma de decisiones, ¿no? Porque la toma de decisiones conlleva riesgo, pero también conlleva en ocasiones pagar un precio que uno tiene que saber si está dispuesto a pagar o no. Y por eso va de la mano con el siguiente elemento, que es la valentía, ¿no? El cómo de valientes son las decisiones que tomamos cuando lo hacemos. Y en mi caso yo diría que el éxito para mí es haber tomado o tomar decisiones valientes que me permiten ser quien soy, estar donde estoy y estar con quien quiero estar, en paz y sin remordimientos. Y te explico. Ser quien soy en el sentido de tener muy claro que es desde la autenticidad y la honestidad. O sea, para mí es fundamental. Me gusta ver lo que veo, pero también me gusta sentirme orgullosa de quién soy. Para mí es muy importante. Estar donde estoy porque me doy cuenta de que no es definitivo. Y esto es bueno para mí. En el sentido de que me permite poner el foco en aquello en lo que yo quiero y hacia donde me quiero dirigir. Y eso hace que movilice mis recursos para conseguirlo tal y como quiero. Siempre echando la vista atrás y dándome cuenta de que ha merecido la pena y de que no voy tan mal. Y estar con quien quiero estar, porque para mí a día de hoy es súper importante tener a las personas idóneas para ello. Y esto se traduce en tener a personas que me aporten y no que me resten, pero sobre todo a personas que me ayuden a crecer y que me hagan más grande. Esas son las que valen, pues esas son las que quiero en mi vida. En paz, porque para mí es súper importante estar en paz conmigo misma, y sin remordimientos, porque para mí va muy vinculado, el sin remordimientos, para mí va muy ligado al perdón. Y eso significa
que cuando yo hablaba de echar la mirada o echar la vista atrás, suceden dos cosas. La primera es que he perdonado muchas cosas, pero también he conseguido perdonarme otras muchas. O sea que si te sirve, esa es mi definición. Sí me sirve, pero sí es súper completa. Es súper chula, además, sí, sí. Además, cuando hablas del perdón, yo tengo la convicción de que cuando uno se perdona a sí mismo o perdona algo que le hayan hecho, el perdón, aunque sea para otros, es para nosotros mismos. Porque al fin y al cabo la otra persona igual ni se acuerda, ni nos tiene en cuenta, y somos nosotros los que estamos ahí manteniendo eso. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo que el perdón es una tranquilidad y un desahogo para nosotros, para nuestra propia paz interior, no para el otro, ¿no? Y me parece fantástica tu definición de éxito. Muy completa y muy bonita y también muy real, ¿no? Yo creo que es una definición maravillosa. Y bueno, ya estamos casi al final, Cris, de la entrevista y bueno, quisiera preguntarte ahora, siguiendo con el éxito, porque claro, es que el libro va de eso, ¿no? Quisiera preguntarte, pues, si una persona ahora se suma a esta entrevista que estamos manteniendo, ¿qué le podríamos decir o qué le podrías decir tú, que eres la experta en éxito en este momento? ¿Qué le puedes decir, qué debería hacer para tener ese éxito? Bueno, inicialmente yo le diría que se hiciese la pregunta, ¿no? Porque lo que hablábamos antes, son muchas voces las que tenemos alrededor, son muchas voces las que se oyen, pero a la hora de la verdad la única voz que nos vale y la única voz que nos sirve es la nuestra. Y yo creo que el mejor modo de iniciar es hacernos la pregunta. En este caso es el éxito, pues hacernos la pregunta de qué es el éxito para nosotros, porque con la respuesta muy probablemente lo que vamos a lograr y lo que vamos a conseguir es liderar nuestra vida y no dejar que sean otros quienes lo hagan. Y un poco, y a colación un poco de lo que veníamos diciendo con la definición, ¿no? Yo ahí lo que haría sería añadirle pues el hecho de que se atreva a tomar decisiones difíciles y decisiones sobre todo no difíciles, valientes, porque hay que ser muy valiente para tomar decisiones difíciles o no difíciles, cada uno sabe de qué dificultad hablamos, pero sí que se atreva a tomar decisiones valientes, que busque dentro de sí para ser quien quiera ser, que se rodee de personas que le hagan grande y que le hagan crecer y que, sobre todo, que le hagan más grande de lo que es, que eso siempre aporta y siempre enriquece muchísimo como persona. Por supuesto que tenga fe, porque también es un aspecto y es un elemento fundamental. Que tenga fe. Si decíamos que nuestro aspecto común del éxito como estrella era el trabajo, pues que trabaje muchísimo, 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 muchísimo. Que aprenda de los fracasos, porque son necesarios, pero sobre todo es que son inevitables y nos van a ayudar a llegar más lejos todavía. Que se vuelque dando lo mejor de sí mismo, con ilusión y con entusiasmo, porque creo que así es como las cosas salen de un modo o de otro mucho mejor, y algo que yo intento practicar día tras día, tras día, tras día. Paciencia infinita. Eso suena a título de película. No, pero es que es verdad. Somos muy impacientes. Sí, y otra de las cosas que conlleva, cuando hablábamos del esfuerzo y del trabajo, también como aspecto común ha salido la constancia. Hay que ser constante, hay que ser perseverante, pero hay que tener la paciencia para poder sobrellevar todo esto. Y a veces se nos escapa un poco de las manos. O sea que si tuviese que decirle algo a alguien, le diría esto. Bueno, pues son muchas cosas y muy interesantes todas si se ponen en práctica. Y ya para finalizar, te quería preguntar, Cris, si
al vivir toda esta experiencia, si hay alguna anécdota, alguna vivencia especial que recuerdes, pues eso, de manera especial. ¿Hay algo? Bueno, anécdotas tengo un montón, pero a lo mejor yo destacaría, por ejemplo, la que próximamente voy a realizar, que es la presentación del libro, pero con un capítulo al que yo expresamente le dedico a mi generación. Pensando en que los testimonios siempre nos podían ayudar y en que dentro de esa diversidad y dentro de esa variedad yo quería buscar un grupo homogéneo que se hubiese nutrido de sí mismo, ¿no? A través de la interacción y de la interrelación entre todas las personas implicadas, pues pensé en mi propia generación. Entonces, para mí ha sido algo anecdótico, pero muy bonito, porque yo con mi generación hacía pues muchísimos años que no había vuelto a contactar, y ese contacto del que uno de entrada pues se piensa que pues no va a obtener o no va a llegar a buen puerto. Pues bueno, tú imagínate que dentro de mi generación han sido 15 personas las implicadas, concretamente han sido 15 mujeres, o sea, y es nada. Esto ya de las mujeres al poder ya no tiene fin. Es inevitable. Es inevitable, es inevitable. Pero curiosamente me di cuenta cuando ya habíamos terminado de todo el trabajo que yo he realizado, pues de que en realidad todas éramos mujeres, madres, hijas y hermanas, mayores y pequeñas, y ver cómo pues en el fondo cómo hemos influenciado las unas en las otras. Y sí, yo creo que esa sería muy interesante, pero bueno, te hablo de eso como te hablo de también. Otra de las anécdotas que me encantó, el hacer esto mismo, pero con mis compis de universidad. Lo que pasa es que en este caso tuvimos que buscar un espacio en el que todos los hijos, bueno, de las que tienen, ¿no? Los hijos, maridos, familias, todos, quedamos un fin de semana todos juntos y teníamos que esperar por la noche cuando ya estaba todo el mundo acostado para quedarnos los mayores y hacer entrevistas. Pero bueno, yo destacaría esto también. O bueno, a la hora, por ejemplo, a la hora de obtener valores. La gente, entrevistándola, se levantaba y me decía, oye, que para que no se me olvide ninguno, me voy a levantar y me voy a ir a buscar mi lista. ¿A ti te importa? No, no. Se iban a buscar su lista, la compartían conmigo, me lo facilitaban. O gente de la misma familia. También he entrevistado por un poco el hecho de entrevisto a uno y dice, ostras, pero si es que tengo una persona que te va a encantar y resulta que es mi hijo. O sea, he entrevistado a maridos y mujeres y a hijos, pero ninguno sabe qué es lo que me ha contado el otro. Se hacen una idea, lo intuyen, yo he respetado al 100%, pero eso también es muy anecdótico, ¿no? Claro. Sí, pero sí. Bueno, tengo miles de anécdotas y sobre todo porque me he reído mucho en todo el proceso, me lo he pasado fenomenal, tengo que decir. Claro, con 133 personas, ¿cómo no? Podrían haber sido más, pero no. 133, que hasta el número tiene un porqué, ¿eh? Sí, es que te quería preguntar, ¿por qué has puesto 133 y no otro? Pues esto sí que se lo van a tener que leer en el libro, porque no podemos desvelarlo todo, Magda. Pero sí es verdad que tiene una razón de ser. No es un número aleatorio, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis, hay que comprar el libro para saber por qué Cris Moltó ha elegido el número 133 y no uno más pequeño u otro mayor. Eso es. Bueno, pues Cris, me encanta lo que hablas del éxito, de tus experiencias, de verdad creo que ha sido maravilloso. Y bueno, pues quiero darte las gracias por permitir que te entrevistara para Portal del Coaching, que hoy formaras tu parte de este espacio de la entrevista. Bueno, yo solamente agradecerte y bueno, me lo he pasado fenomenal, tengo que decirte, Magda, que es un placer sobre todo sentirte tan cómoda y tan a gusto y por supuesto mi pequeño granito de arena en el portal también tenía que ponerlo, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Cris. Muchísimo éxito con ese ya tu segundo libro en papel y el quinto o sexto, ya pierdo la cuenta, en todos los ebooks que tienes, ¿no? Y bueno, a vosotros, amigos del Portal del Coaching, pues ya habéis escuchado a Cris, que el único lugar donde el éxito aparece antes que el trabajo es en el diccionario, o sea que tenemos que trabajar.
Muchísimas gracias por estar ahí como siempre y también como siempre os digo y que tiene mucho que ver con todo lo que nos ha compartido Cris, cree en ti, lánzate y haz que suceda. Esa también es una buena manera de perseguir tu éxito. Muchas gracias y hasta siempre.